ex ministro de Educación y otras actividades. Nos visita también la magistra Leonor Calderón, que ha sido ministra del MINJUNFA, del MIDES, funcionaria del Fondo de Población, de la Secretaría de Iberoamericana, y además quiero señalarles que va a ser nuestra, nuestra sexta conferencista, así que está aquí como para seguir la secuencia de los temas. Yo sé que algunas de las personas que están aquí ya han venido a todas las conferencias, sin embargo yo quiero recordarles que este es un ciclo de conferencias que el ICASE ha diseñado para contribuir a crear una masa crítica en torno al problema más importante que tiene la sociedad panameña, que es la educación. Empezamos este ciclo de conferencias el 5 de abril con el tema de las megatendencias de la educación. Luego, el 26 de abril tuvimos una conferencia sobre neurociencia, una nueva forma de entender cómo aprende el cerebro. El 24 de mayo tuvimos aquí a la doctora Prasda Sojara, que dicho sea de paso, su libro está allá afuera a la venta, a la módica suma de $10. Escuela y educación en el siglo XXI. Y hoy tenemos el honor de tener a un invitado especial, el doctor Lasford Douglas, que quiero señalar que ha sido cordialmente invitado por la ingeniera Yajaira Castillo, la directora del ICASE, que hoy es la anfitriona, porque ustedes saben, los que ya han estado viniendo, porque tenemos aquí afortunadamente amigas y amigos que están acompañándonos desde la primera conferencia. Este ciclo de conferencias es coordinado por el profesor Antonio Castillero, que ahorita mismo está de viaje, está en España, así que no nos puede acompañar, pero como aquí en el ICASE todos tenemos un clon, la profesora Yajaira es el clon corregido y aumentado del profesor Antonio Castillero. Es mucho decir, ¿ah? Bueno, antes de que la profesora Yajaira presente al doctor Lasford Douglas, quiero recordarles que el 19 de julio vamos a tener la conferencia del profesor Antonio Castillero, la lectura y la escritura, impacto en el aprendizaje. El 23 de agosto vamos a tener al profesor Juan Antonio Gómez, innovación educativa, los desafíos para el sistema. El 20 de septiembre a nuestra querida amiga Leonor Calderón. Todos la conocen. Leonor, párate para que te conozcan, por favor, a los que no conocen. Leonor Calderón el 20 de septiembre estará con nosotros con el tema equidad y calidad de la educación. Y si todas las estrellas se alinean, el doctor Julio Escobar estará con nosotros el 25 de octubre con el tema filosofía y políticas educativas. Una vez más quiero darles la bienvenida al ICASE y también a los centros regionales de Veraguas y Panamá Oeste, Bocas del Toro, que están en sintonía con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Con ustedes la ingeniera Yajaira Castillo, que es la subdirectora del ICASE y la anfitriona del día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Después de esa magnífica presentación de la señora directora y esa comparación que me honra muchísimo, espero que Antonio no se sienta ofendido, porque él es inigualable, pues me corresponde a mí presentar al doctor Lasford Emilio Douglas. Pero antes, aunque ya la directora lo hizo, quiero hacer un pequeño recuento de el hilo conductor que ha llevado este ciclo de conferencias, como bien lo planteó la directora. Inicio con una frase que se desprende de los planteamientos del doctor Urriola. El futuro no se adivina, se construye. En la primera conferencia, el doctor Urriola planteó que las megatendencias son un llamado de atención acerca de qué podríamos esperar en lo que sigue. Eso nos obliga a revisar la educación que tenemos en nuestro país. En ese propósito,
los aportes de la neurociencia a la educación descritos por el doctor Ángel Pérez Gómez no pueden pasarse por alto, por cuanto se refieren a la formación integral de los estudiantes, reconociendo y utilizando esos conocimientos para comprender cómo funciona el cerebro y de qué manera las emociones afectan los procesos de aprendizaje. En la tercera conferencia, la doctora, escritora y docente panameña Praxda Zohara nos ubicó en la dinámica del sistema educativo, destacando algunos de los desfases de la institución educativa expresados en sus objetivos, contenidos, estrategias didácticas y evaluación. También la doctora Zohara, en esa presentación que fue la conferencia número 3, se refirió al uso de las tecnologías y algunas de sus ventajas y desventajas. Como puede apreciarse, existe una relación estrecha entre los contenidos de las 3 conferencias, el contexto de la educación, los procesos de aprendizaje y la formación integral de los estudiantes y finalmente el sistema educativo. Es el turno ahora de profundizar en el tema que nos dejó esbozado nuestra expositora anterior, el uso de las TIC en la educación. Para esto le dejaremos con el doctor Emilio Douglas, que desarrollará concretamente el tema innovación tecnológica y neuroaprendizaje. Pero antes voy a leerles una síntesis del currículum de nuestro conferenciante. Es doctor en Ciencias de la Educación e Investigación. Tiene especializaciones en las universidades de Düsseldorf, Alemania, y un ITC en Enschede, Holanda, y Michigan State University, Estados Unidos. Es catedrático titular de la Universidad de Panamá, lecturer invitado de la Universidad de San Diego, California, profesor invitado de la Cátedra Colegiada Tecnología, Educación Superior en La Habana, Cuba, representante regional ante Camila, Campus Virtuales Latinoamericanos. Es presidente y miembro de la Comisión de Innovación del Consejo de Rectores de Panamá, director fundador de Campus Virtual de la Universidad de Panamá, y tiene además una amplia producción investigativa en el área de la tecnología y su impacto en la educación superior. Pido un aplauso para nuestro conferenciante. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a las autoridades del ICASE por brindarnos esta oportunidad de compartir algunos temas o un tema en específico con algunas variantes de lo que hemos estado dedicándole al tema investigativo. Vamos a hablar un poco sobre la innovación tecnológica y el neuroaprendizaje. Hay 2 componentes en este tema y quisiéramos destacarlos hoy. Uno tiene que ver con lo que es el neuroaprendizaje. En la conferencia anterior se habló de la neurociencia. Ahora vamos a ser un poquito más específicos y referirnos a lo que es el neuroaprendizaje, que se refiere a cómo el cerebro procesa la información para generar, nosotros como docentes, nuevos modelos de aprendizaje. Y vamos a ver cómo se relaciona la nueva tecnología que permite mejorar este proceso mediante el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Eso es lo que vamos a ver.
es importante enmarcar hacia quién va enfocado este proceso. La neurociencia y el neuroaprendizaje señala que no aprendemos de la misma forma en todas las etapas de la vida. De una manera aprende el cerebro de un niño, de otra forma aprende el cerebro de un adolescente, y otra forma de aprender la realiza el adulto joven, que es el que a nosotros nos interesa referirnos hoy. Y era importante para nosotros definir el concepto de millennials y centennials, que es muy común hoy escuchar esos términos, pero no todo el mundo está claro en qué significa. Y yo mismo tuve que dedicarle algo de tiempo para entender el concepto y tratar de enmarcarlo. Esto va orientado a los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Todas aquellas personas que nacieron después del 82 y adquirieron la adultez, convirtieron en adultos después del 2000, son millennials. ¿Cuántos hay aquí? ¿No entendieron la definición? Millennials o generación Y son aquellos que adquieren la categoría de adultos, la condición de adultos después del año 2000. Los centennials o la generación Z son todos aquellos que nacieron después del 2000. Vamos a volver a preguntar, ¿cuántos millennials hay aquí? ¿Uno? No. Si hay millennials y tuve que buscar, sabía que iba a surgir la pregunta, bueno, si no somos millennials y no somos centennials, ¿qué somos? Bueno, yo dije, si hay millennials, centennials, somos decennials. ¿Les parece? Y ellos son la generación Y y Z, nosotros somos la generación X. ¿Sí? Pero lo importante de esto, y el énfasis que queremos hacer al señalar esto, es que la principal fuente de información de los millennials, que son nuestros estudiantes, no son los libros, ni la televisión como en el caso de nosotros. La principal fuente de información de los millennials y centennials es el Internet. Es el Internet. Creemos que todo el proceso académico, con sus componentes, la parte administrativa, institucional, el componente docente y estudiantil, toda acción de este sistema debe de derivar en un objetivo. ¿Cuál es? El aprendizaje. Si hay mucha inversión, los 256 millones que recibió la universidad para este año, si hay mucho dinero, si enviamos a nuestros profesores a estudiar todos doctorados, si tenemos los mejores estudiantes, pero no se logra el aprendizaje, por gusto todo lo demás. ¿Sí? Tenemos que garantizar que todo el proceso derive en el aprendizaje del estudiante. El proceso de aprender significa que se adquieren habilidades, destrezas y conocimientos que de alguna manera se alojan en el cerebro para ser utilizadas en otro momento. Eso es lo que nosotros denominamos aprender. Si tú lo olvidas, si pierdes el conocimiento, entonces, ¿de qué manera lo aprendiste? Se trata de aprender para retener y poder, en un momento dado, utilizar lo que hemos aprendido. En ese sentido, debemos de entender que el aprendizaje se genera en el cerebro, así como las emociones, así como el sueño, el conocimiento. Es un conjunto de funciones que generan conocimiento a través de procesos químicos y eléctricos. Así funciona.
Ahora, la neurociencia ha aportado al neuroaprendizaje 3 conceptos que quisiera destacar. Y son muchos. En realidad son cerca de 75 principios que ha arrojado la neurociencia a favor del neuroaprendizaje. Primer elemento que quisiera destacar: las emociones sí importan. La neurociencia señala que para efectos del aprendizaje, las emociones o el estado emocional en que se encuentra quien intenta aprender es fundamental para el logro de este fin. El estudiante tiene que estar en una condición emocional estable para poder lograr ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque mediante este sistema, los circuitos que generan aprendizaje en el hipocampo, y luego vamos a referirnos al hipocampo, se activan cuando el estado emocional es óptimo. Primer principio. Eso nos lleva, y esta luz frente nos está cocinando. Los climas emocionales que se generan en el aula favorecen el aprendizaje. Yo quisiera señalar algo aquí a ese respecto. Nadie aprende bajo estrés. Docentes, decennials, el concepto de que entre más estresado tengo al estudiante, más aprende, es un error. Eso de que léanme este documento de 150 páginas para mañana y háganme un resumen de 80 páginas para pasado mañana, no funciona. El estudiante dedicado cumple, pero no necesariamente aprende. Entonces tenemos que ajustarnos a esos cambios y no sentir que entre más estresado tengo al estudiante, más estoy logrando que aprenda. Está totalmente equivocado. La neurociencia nos dice que es todo lo contrario. Y el hecho de que cumpla y entregue no quiere decir que aprendió, que es el fin de todo el proceso. ¿Qué más nos dice la neurociencia? La novedad, la curiosidad activa los circuitos emocionales del cerebro. Si hay novedad en lo que se está impartiendo, de alguna manera fascina al estudiante a poner atención. Llama la atención del estudiante porque es novedoso, no solamente en contenido, sino en método. Y muchas veces creemos que la metodología no influye en el aprendizaje, y sabemos que sí. Y esa metodología tiene que ser novedosa, y tenemos las herramientas para convertirla en novedosa si queremos, porque eso garantiza también la atención que conduce al aprendizaje. Tercer elemento: no existe aprendizaje sin memoria. ¿Recuerdan que en algún momento se intentó plantear que el aprendizaje memorístico y que ¿por qué tanta memoria? Es que si no lo recordamos no lo hemos aprendido. Si no podemos retraer esa información y aplicarla, no ha habido aprendizaje. Por eso es tan importante la estimulación de la memoria para efectos del logro del aprendizaje. ¿Cómo responde la tecnología a estos 3 elementos? La tecnología responde a estos 3 principios de la siguiente manera. 1, hacia el desarrollo de aplicaciones. ¿Qué
¿Qué son las aplicaciones? Son programas que están desarrollados con fines específicos. Recordaremos que para desarrollar un programa se requería aprender programación. Algunos aquí tuvieron la experiencia del BASIC y del Fortran y los diagramas de flujo. Algunos recuerdan esos temas. Y si tú querías programar, tenías que aprenderte uno de estos lenguajes de programación. Hoy en día eso ha sido superado. Hoy en día nosotros podemos desarrollar aplicaciones que son programas sin conocer programación. Pero desarrollar aplicaciones específicas para temas específicos dentro de nuestra cátedra. Podemos hacerlo. Por ejemplo, tenemos nuestro celular. Sáquenlo. Sáquenlo. Y si tienen data, úsenlo. Ah, pero no tienen data. ¿Qué pasa? Usen su data. ¿De qué áreas del conocimiento tenemos aquí? ¿Matemáticos? ¿Hay alguno? ¿Biología? A ver, ¿qué área? Fuera de educación. ¿Administración de qué tipo? Pública. ¿Qué más? Comunicación social. ¿Perdón? Comunicación social. Arquitectura. Comunicación social. Relaciones internacionales. Entren a Google Play. O Play Store. Y donde dice Google Play, escriban el área de su especialidad. Aplicaciones para administración pública, aplicaciones para matemáticas, aplicaciones para geografía, aplicaciones para educación. A ver, resultados. Diccionario administrativo, curso de administración de páginas. Siga. Pueden haber 300 aplicaciones. ¿Ustedes creen que esas aplicaciones las hicieron expertos en programación? No, señores. Fueron profesores, como usted y como yo, que aprendieron a confeccionar aplicaciones para sus cursos. Yo dicto de un curso de metodología de investigación donde hago análisis demográfico. Yo desarrollé una aplicación para análisis demográfico. Si usted está en el área de ciencias sociales, igual número, mucho más, ¿verdad?, encontrará de aplicaciones relacionadas a ciencias sociales. Sentimos que la universidad debe de estimular el desarrollo de aplicaciones en sus profesores, en áreas específicas. Miren, volvamos a Google Play y coloquen allí entrenador de cerebro, así mismo como ven, entrenador de cerebro. ¿Ya les apareció? Ábranla. ¿Ya entraron?
Esa aplicación la desarrolló un maestro de 5º grado. Un maestro de 5º grado. Quiero señalar que el campus virtual de la Universidad de Panamá pretende, dentro de un par de meses, desarrollar un curso de elaboración de aplicaciones tecnológicas. Para que usted aprenda a hacer aplicaciones como estas. Para su área de trabajo, su tema, su cátedra. Y que no requiere de conocimientos profundos de programación. Así responde la tecnología a los principios que el neuroaprendizaje ha planteado. Otro aspecto que queremos destacar es el de el Internet para todo. O sea, el Internet de las cosas, Internet of Things. Refiriéndonos a un tema que quisiéramos profundizar, ya lo hemos desarrollado, porque quisiéramos profundizar un poco más sobre ese tema, que tiene que ver con la memoria artificial. El doctor Berger, junto a un grupo de investigadores, crearon lo que se define como el chip de memoria y desarrollaron un trabajo de laboratorio. En una rata de laboratorio lograron enseñarle a cómo obtener alimento y la rata automáticamente salía ahí, tenía el alimento. Ellos colocaron un chip que cargó toda la información sensorial de aprendizaje de la rata, la guardaron en un chip. Y luego adormecieron el hipocampo, que es la sección del cerebro donde se guarda la memoria, y la rata no supo cómo proceder. Colocaron, con el hipocampo dormido, colocaron el chip al cerebro de la rata y la rata pudo hacerlo. ¿Qué significa eso? Que la rata, sin tener que aprenderlo, tenía el conocimiento. Para cuando yo dije esto, todavía era una idea de lo que estaba ocurriendo. Y algunos pensaban de que, bueno, es una idea que todavía no se ha materializado. Tengo noticias para ustedes. La Samsung obtuvo la patente para la confección del neurochip, cuyo desarrollo va a realizarse en conjunto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los que sabemos de Internet, de la historia y evolución de Internet, sabemos que el ARPANET, que surge en 1969, fue un proyecto respaldado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que luego evolucionó 20 años después en la WWW, que es el Internet moderno, justamente respaldado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el Internet moderno. 4 años después, Google, respaldado también por el Departamento de Defensa, surge como el buscador, que comienza a comprarlo todo
compra Facebook, compra Instagram, compra todo lo que va surgiendo. Se convierte en un monopolizador digital. Luego en el 2004, cuando Tim O'Reilly presenta al mundo la web 2.0 y explotan las redes sociales, 2 años después Facebook, un año después Twitter, Instagram, etc. Derivando en la capacidad de colocar en un chip toda la información que se requiere para la ejecución de una tarea. Atención. ¿Qué es Google hoy en día? Aunque no somos millennials, muchos de nosotros, nuestra principal fuente de información ya no son los libros. Cuando queremos saber algo, muy pocos de aquí nos vamos a la biblioteca, créanme que no lo hacemos. Y las costosas enciclopedias que teníamos en casa, que eran la jactancia de todo padre de familia en los años 80 y 90, tener una colección de la Británica, la Gillette, la Rose, etc., ya no son fuente de información para nosotros. ¿Qué hacemos? Entramos a Google. Y yo les pregunto, ¿cuántas preguntas usted le ha hecho a Google que Google le ha hecho? No sé. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Google X tema y Google dice, sobre eso no sé? Mire, te da 35.000 respuestas. Y si quieres hasta te lo dice oralmente, ni siquiera tienes que leer la respuesta. Pensemos que la Samsung obtenga de Google ese contenido de información y pueda guardar parte de ello, todo ello, en un chip. Y esa información pueda ser conectada a su cerebro. ¿Cuál va a ser el propósito de venir a un centro educativo? ¿Dónde aprendió usted qué significado tiene 1492? En la escuela. ¿Dónde usted aprendió sobre Simón Bolívar? En la escuela. ¿Dónde usted aprendió sobre los viajes espaciales? En la escuela. Pero si ya lo tienes aquí, ¿para qué vas a ir a la escuela a aprender? Eso significa que usted puede obtener el conocimiento sin aprenderlo. Y ya vemos que Samsung, al ganarse la patente para la emisión de neurochips, plantea esa posibilidad no dentro de 100 años, dentro de mucho tiempo, por allá por el 2020. Por allá por el 2020. Ya. Y con el empuje del Departamento de Defensa, que fue el que empujó a ARPANET para convertirlo en Internet, para luego desarrollar la web 2.0, que nos tiene donde hemos llegado en materia de tecnología, créame que eso va a ser una realidad. Este es el diseño. Eso tiene el tamaño de 2 granos de arroz. 2 granos de arroz. O sea, esas son las dimensiones. Con un chip, no va a tener ninguna fuente de energía, va a estar conectado a los neurotransmisores,
va a estar implantado subcutáneamente y usted va a tener una fuente de información permanente que puede ser alimentada externamente. Parece ficción. No lo es. No lo es. Hace 20 años esto era extraterrestre. Y mucho menos poder hablar y ver a la persona con quien hablábamos. Eso era extraterrestre hace 20 años. Uso común. Uso común. Estoy hablando de la generación del Viper. Para los millennials esto es uso común. Que muchos resistíamos tener celular. Sentíamos que nos obligaba a estar allí siempre. Ahora, uso común. Y algunos no podemos vivir sin él. Porque es nuestra fuente de información, es nuestra cámara, es nuestro radio, es nuestra videograbadora, calendario, todo está aquí. Esa es la estructura de lo que Samsung plantea a partir del 2020 sacar al mercado. ¿Qué demuestra el experimento de Berger y lo que planea hacer la Samsung? Que el conocimiento ya no va a ser resultado exclusivo del aprendizaje. Y que el conocimiento podrá ser adquirido mediante un chip o un dispositivo, obviando el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, los centros que imparten el aprendizaje. ¿Cuál será nuestro papel? Entonces, ¿cuál será el papel de las escuelas? ¿Cuál será el papel de las universidades? Frente a la posibilidad real. No le estoy hablando de nada de ficción. Estos no son los Jetsons. Estamos hablando de cosas que usted entre a la bibliografía y lea. Ese dispositivo se llama RFID. Anótele, búsquelo. Ya se está usando. Solo que se coloca como de forma de etiqueta para identificar a los empleados en Panama Ports. Lo utilizan. Ya lo utilizan. Y saber dónde están y qué están haciendo. Solo que ahora va a ser subcutáneo. Que pueda ser alimentado externamente con información y conectado al hipocampo. Esa es la única diferencia. Y si ustedes saben el poder de investigación y trabajo de Samsung, saben bien, y el respaldo del Departamento de Defensa, ustedes saben que eso va por eso. Para efecto de generar una discusión, que es quizás lo más interesante de este tipo de encuentro. Es vital conocer y comprender los procesos neuronales, tal como lo plantea la neurociencia en favor del neuroaprendizaje. Miren, hoy hablamos de neuromarketing, neurosemántica, que define el neuromarketing de en qué momento dado influye su toma de decisión sobre un producto. Y el neuromarketing señala que solamente el 20% de sus decisiones se basan en el cerebro lógico y razonable. El 80% de sus decisiones se basan en el cerebro emotivo y en el cerebro instintivo. El 20% es razonable, es de razonamiento. Usted
Usted no pensó en todos los elementos vinculados a la compra de ese producto o de ese bien, sino en su forma, en su color, en el mensaje externo que le enviaba, más que en el contenido. Y en base a eso funciona el neuromarketing, porque saben qué influye sobre sus decisiones al momento de comprar. Es lo mismo al momento de aprender. Sabemos cómo los millennials aprenden y tenemos que ajustarnos tecnológicamente a esos requerimientos si queremos que aprendan. Los docentes debemos aprovechar los aportes de la neurociencia para desarrollar nuevos modelos de aprendizaje. Nosotros dictamos un curso que tiene que ver con el uso del móvil en el salón de clases. Ah, no, profesor, yo le ordeno a mis estudiantes que apaguen los celulares y los guarden. No, vaya a una clase y dígale, vamos a desarrollar esta clase con usted va a ver, atención. Usted va a ver, atención. Ya no podemos seguir, me apagan esa. No, vamos a incorporar la tecnología, porque no vamos a ganar, vamos a perder. Incorporamos la tecnología. Nosotros teníamos un grupo de estudiantes de medicina y les planteamos el desarrollo de una aplicación que les sirviera a ellos en su curso de psicología. Ese fue el curso. Y los muchachos desarrollaron una aplicación que les fue útil a uno de sus cursos. Y ustedes vieran el trabajo y la dedicación en todo ese proceso de aprender a desarrollar una aplicación que les ayudaba en su curso. Aparte de que si es buena, se la vendes a Google en dos versiones. Una versión gratuita y una versión premium. Y por esa versión premium te pagan. Si lo compran a 50 centavos, 5 millones de personas en el mundo, te va a llegar un cheque interesante. Te va a garantizar tu jubilación. Así que hay ganancia en esto. Google compra aplicaciones. Eso fue lo que marcó la diferencia entre BlackBerry y el nuevo sistema operativo Android. ¿Recuerdan los BlackBerry? ¿Qué decennial no tuvo un BlackBerry? Pregúntenle a los millennials qué es un BlackBerry. Hablas de Bebepin. ¿Qué pasó con BlackBerry? Fue el primer sistema operativo que desarrolló esa comunicación directa por texto. El problema fue que era un sistema operativo blindado que solo permitía a los desarrolladores de BlackBerry diseñar y crear aplicaciones. Y BlackBerry se quedó, creo que en 353 aplicaciones. Ahí quedó. Vino Android y dijo, ok, total apertura. Todo el que quiera desarrollar aplicaciones, haga aplicaciones. Y BlackBerry creo que está en 58.000 aplicaciones, casi 300 aplicaciones por semana, en todas las áreas del conocimiento. Android, en todas las áreas del conocimiento. Por eso es que desapareció BlackBerry. Entonces debemos de desarrollar aplicaciones tecnológicas considerando que la inteligencia artificial y la memoria artificial plantea serios retos al sistema educativo tradicional. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? No estoy seguro de la respuesta.
pero sí tenemos que incorporar la tecnología al proceso, porque la neurociencia nos está diciendo que con la tecnología garantizamos el aprendizaje de los millennials. Cierro con esta frase: si un individuo no aprende de la manera que tú le estás enseñando, es porque no le estás enseñando de la manera que él aprende. Listo. Short and easy. Short and easy. Bueno, luego de esta magistral presentación del doctor Douglas, que la verdad que hasta a mí misma me ha dejado con muchas incertidumbres, y sobre todo con la frase que cerró. Yo creo que es abrumador lo que nos ha presentado hoy, pero también es un reto para cada uno de nosotros. Así es que abrimos en este momento un espacio para las preguntas, para ampliar el tema. Así es que bueno, aquí está el doctor disponible para esas preguntas. A ver, profesor Zapata, por favor, pase adelante. Sí, exacto. No, nada más para usted señalaba al final que no sabe cómo responder, cómo debemos responder en cuanto al reto que esto impone. La verdad que desde que lo mencionó solamente me vienen muchas ideas, ¿no? Y recuerdo una de estos creadores de tecnología que señalan que los niños chiquitos hay que privarlos del uso de estos celulares porque hay cositas, hablando de lo manual, lo operativo de que se desarrolla en los primeros años de desarrollo de niños, y que ellos recomendaban, ¿no?, que a cierta edad privarles para que el niño tuviera un desarrollo normal corriente. Tomo esa figura para decir y tratar de responder a lo que dice el resto. Me parece que nosotros los educadores, los académicos, debemos responder con conocimiento a eso, con ciencia. O sea, y no responder solo desde el punto de vista pasional de defender nuestro status quo, porque el mundo está cambiando. Y hay que responder con ciencia. Es lo que quiero hacer. ¿Alguien más quiere decir algo? Acá, profesora, pero nos gustaría que pasara acá adelante para que la escucháramos. Y posteriormente, ¿quién? Ajá, puede pasar también, acercarse. Muy buenas tardes. Soy estudiante de aquí del ICASE. Mi nombre es María Murillo, bibliotecóloga y maestra de grado. Ha sido muy interesante lo que ha planteado el profesor en lo que es el Millennium y el diseño, y de incorporar la tecnología en lo que es la educación. Pero a la vez me es preocupante porque los cambios avanzan constantemente dentro de lo que es la modernización de la globalización y las TIC. Pero hay un desfase en lo que es la educación y en cuanto a nosotros como docentes en entrar a esos cambios, estamos reacios. Y me preocupa grandemente porque de lo que nosotros enseñamos en el aula a nuestros estudiantes es lo que va a contribuir de que en el mañana hayan estudiantes que puedan aplicar eso para mejora de la sociedad. ¿Por qué me preocupa? Porque realmente aún entre nosotros habemos docentes analfabetos
en cuanto a lo que es incrementar o saber cómo manejar la tecnología. Estamos reacios en esos cambios y actualmente hay un problema en el aula de clase con nuestros estudiantes. Casualmente, en lo que estamos ahora en el módulo de lo que es metodología de la investigación, en donde nosotros planteamos nuestros trabajos de investigación, escogemos nuestros temas y se nos pone a escoger los temas para investigar. Y uno de nuestros compañeros estaba de cómo aplicar un tema en lo que es del estudiante en el aula, en donde realmente impide al docente de cómo llevar y aplicar su clase y explicarla. Para ellos el estudiante es una molestia con ese celular, porque en todo momento no les permite a ellos explicar su clase, inclusive creo que ellos quedan mandando en el aula. Y es preocupante, y tuvimos una discusión al respecto de esa situación. Pero realmente preocupa, porque si tenemos a estos milenios y decenios y las desfases que hay en el docente de cómo manejar la tecnología y poder apoyar a esos niños en el aula, que saben más que el docente en manejar la tecnología, es terrible. Con eso les dejo que se pregunten a sí mismos los cambios que están actualmente y de lo que habla el profesor en aplicarlos en la neurociencia y en la tecnología. ¿Cómo van a ser resolvidos si tenemos analfabetas y profesionales en el aula que no manejan y no saben cómo manejar la computadora y la tecnología para dar sus clases y apoyar a su estudiante en el aula? Gracias, profesora. Sí, yo quisiera responder a eso. Miren, no, es normal que el individuo resista lo que no entiende. Así que esa resistencia es normal. Pero más aún si él siente que es complicado. Miren, el campus virtual, y creo que ha sido igual la experiencia de ICASE, ha capacitado docentes, en el caso nuestro, 2016 docentes locales, fuera de los que se han conectado a otros países. Y yo diría que el más del 60% son adultos de 40 años para arriba. O sea, estoy hablando de profesores, de seniors, que están manejando la virtualidad. Hay un caso de un profesor, lo voy a mencionar, el profesor Casís, es matemático, que llegó al curso preguntándonos qué computadora podía comprar para tomar el curso. A ese nivel estaba el doctor Casís. El doctor Casís tomó un curso, tomó otro curso con nosotros, creo que tomó los 5 cursos con nosotros. El doctor Casís tiene ahora MOOCs. ¿Qué es un MOOC? Cursos en línea que él ha preparado en el área de matemáticas, que está en YouTube al servicio del mundo entero. Un profesor que creo que el profesor casi puede estar cerca de los 70 años. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que esto no es la complicación que teníamos antes de que había que saber programación en BASIC, hacer flujogramas y por Dios, esas complicaciones del Fortran. No, y eso acabó. Y usted puede utilizar herramientas muy amigables, con docentes muy pacientes, que sabrán explicarle paso a paso cómo aprovechar los beneficios de la tecnología. Simple. Hay otra tecnología un poquito más complicada, que ya es la elaboración de aplicaciones, que si usted se inicia con lo básico, créame, usted lo va a comprender. Lo que no podemos pensar es que porque yo me opongo el proceso se va a detener. No, esto sigue. Esto sigue. Y lo que vamos a estar un tiempo en la universidad, más vale que nos
subamos al barco porque esto va a salir de puerto y estemos o no, va a avanzar. Entonces, si convidamos a los docentes que todavía tienen un nivel de resistencia, pruébenlo y se van a dar cuenta que hay mucha tecnología muy amigable que puede ser implementada en sus clases mañana, si usted está interesado. Sí, muy buenas tardes, profesor doctor Douglas. Mi nombre es Orlando Correa, del Departamento de Inglés, profesor aquí en el Departamento de Inglés y subdirector del Centro Educativo Monseñor Francisco Berna. Doctor, lo felicito, está muy interesante su disertación, pero la pregunta es la siguiente. La moneda tiene dos caras y yo quisiera que también me hablara un poco de nuestros estudiantes, especialmente en el nivel medio, porque todos no están utilizando los celulares para el aprendizaje, exactamente. Por ejemplo, yo como profesor de inglés acá en la Universidad de Panamá, y es cierto lo que usted dice, porque yo utilizo el celular en el sentido de los vídeos para el aprendizaje, ¿right? Y yo observo de que por lo menos los muchachos de primer ingreso y algunos avanzados, no tengo ni que ponerle el examen semestral porque me salen muy bien utilizando los celulares, y precisamente buscando Google y dándole la dirección, ellos ven su video, aprenden su rol y cuando tienen que rellenar el examen salen perfectamente bien. Entonces es cierto lo que usted dice, pero también tenemos en el nivel medio la otra cara de la moneda, donde no solo lo utilizan para el aprendizaje, exactamente, sino para otras cosas que quizá usted ya sabe a qué me refiero. Entonces, fuera de eso, las adicciones, ¿cómo hacemos? Sí, fuera de eso, las adicciones al celular, que es otro problema a resolver. Yo estoy ahora mismo haciendo una investigación precisamente acá en el INACE, sobre el uso de los celulares en los centros educativos y las adicciones precisamente al uso de los celulares. Y cosa que en ese estudio no, en Panamá todavía, en las referencias que yo he revisado, la bibliografía que yo he revisado y consultado, no hay ningún estudio en Panamá que yo conozca. Entonces yo quisiera que me hablara un poquito de esa otra cara de la moneda. Muchas gracias. Bien, dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera en el cerebro la sensación de placer. Y se le ha llamado la neurona de la adicción. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es la adicción? El incremento en las pulsaciones de la dopamina al momento de tú realizar una actividad que te genera placer. Los muchachos están encontrando placer. Y cuidado, más que muchachos, al estar conectados. Muchas personas adultas, por supuesto ninguna de las que está aquí, ha descuidado el placer de comunicarse con su pareja por estar pegado al celular. Dopamina. No lo unes. No lo unes. No te equivoques. No. Pero la tienes al lado y tú te estás enviando un chat y ya está al lado tuyo. Te envías un chat y tu esposa está al lado tuyo. ¿Cómo estás, mi amor? Mejor díselo.
tiene mejores efectos y hay más ganancia, ¿o no? La dopamina es un neurotransmisor que estimula, envía pulsaciones que generan placer. Entonces, ¿qué busca el adicto? Placer. Una sensación de... Bueno, eso es lo que está pasando con los muchachos, que su fuente de placer está variando. Los decennials, nuestro placer era ir a jugar pelota, ir al parque, coquetear con la novia. ¿Qué están haciendo los muchachos? Reemplazando el parque y todas esas actividades aquí. Los mandas a dormir, apagan las luces, pero debajo de la almohada, ¿qué están haciendo? Placer. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué se está proponiendo? Que los orientemos para que encuentren placer en aprender a través del celular. El tema que tú estés desarrollando, yo les digo, colegas, el tema que usted esté desarrollando en clases, el lunes, díganle, muchachos, abran su celular. Profesor, ¿cómo? Abran su celular. ¿Me entendieron? Profesor, ¿usted dijo eso? Sí. ¿Qué quiere, profesor? Vamos a buscar el tema tal y vamos a trabajar en equipo. Yo estoy diciendo, tareas como esas, sencillas, que ya no se convierta en la parte punitiva. No, es que esto no es malo. Claro, hablamos de información, hay todo tipo de información. Que usted la buscó en revistas y ellos la busquen en YouTube es otra cosa. ¿Ok? Que el placer que usted buscaba la encontró en una revista llamada Playboy y que yo la busque en YouTube es la misma cosa, solo que ha cambiado el mecanismo. ¿Estamos? Entonces tenemos que llevarlos a ellos a que encuentren placer en buscar información que los nutra y que les brinde el aprendizaje en aquello que nosotros confiamos que es lo mejor. Pero eso requiere una orientación para que ese efecto de la dopamina sea el placer que genera el conocimiento. Y todos aquí sabemos lo placentero que es aprender. Transmitámoslo a nuestros estudiantes. Tenemos un milenio. ¿En qué año naciste? Casi millennial. Casi centennial. Muy buenas tardes, aquí con el placer de estar acá con la invitación de la profesora Araceli. Primeramente, yo quería mencionar dos puntos. Un punto que el locutor no mencionó, que es el sistema iOS, los iPhone, que también dijo que para el 2002-2004 el Samsung fue el que sustituyó al BlackBerry, porque para el 2002 todo el mundo quería un BlackBerry. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo Samsung va a hacer para crear esos neurochips si la potencia del sistema ahorita está en el iOS? Entonces lo que el sistema operativo Android genera un balance en un mes. Perdón, me confundí. A ver, lo que... A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Lo que el Android genera en un año, el iOS lo genera en un mes. Y todavía el iOS le debe plata. No, el Android le debe plata al iOS, entonces ¿cómo va a hacer para crear esos neurochips? ¿O está aislado? La clave es muy sencilla. Lo que pasa es que iOS del iPhone es básicamente para el mercado norteamericano, porque son aplicaciones que todas tienen un costo. Si usted tiene un iPhone, tú tienes todo que pagarlo. Todas las aplicaciones las tienes que pagar. Mientras que en el Android tú ves la misma versión de esa aplicación gratuita. Esa es la diferencia. Eso por un lado. Y lo otro, hijo, y esa palabra hijo es muy decennial. Cuando ya somos decenios, nos gusta hablar de hijo. Exacto.
Y la diferencia, lo que va a marcar la diferencia aquí es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Todo el funding necesario. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que la primera utilidad que tuvo el ARPANET fue con fines militares. Así que el impulso que esto va a tomar, con el apoyo económico y el respaldo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el mismo impulso que tuvo el ARPANET para convertirse en lo que es hoy el Internet, en la web 2.0. Por eso no te preocupes, lo que van a sobrar son fondos para que esto sea una realidad a partir del 2020. Sí, ya se pagó, ya se ganaron la patente, así que eso va. Sí. Pregunta, buenas tardes, mi nombre es Luis Delcy, profesor de sistemas. Buenas tardes a todos, profesor. Mi nombre es Luis Delcy, profesor de Sistema de Información Contable, Universidad de Panamá, Facultad de Empresa y Contabilidad. Creo que hace un momento usted mencionó para qué se va a enseñar o para qué la información, para qué se está enseñando si el neurochip va a complementar por toda la información obtenida, vamos a suponer, en Google. Bien, esa es mi pregunta. Ahora, yo tengo algo muy subjetivo, muy peculiar en mi forma de pensar. Nosotros somos seres humanos pensantes, con raciocinio, y establecemos procesos para la enseñanza, programas, eso lo hacemos nosotros. Para el análisis de estos programas, nosotros analizamos y procesamos. Para investigar, nosotros requerimos información. Entonces yo creo, muy particularmente, que no desaparece la enseñanza, sino que se multiplica usando este medio, que sería muy bueno, esto de los neurochips, pero quiero que me aclare un poquito esa observación que hizo. Hay cosas preocupantes, colegas. ¿Quién va a controlar la información que está en los neurochips? ¿Quién va a controlar la información? ¿Quién va a controlar los precios a que se vendan? ¿Será un neurochip con X información y luego, si quieres más información, compras uno más caro y vamos a hacer? ¿Qué ideología? ¿Qué ideología va a controlar la información que está? Se puede prestar para enviar información sobre ideologías en particular, creencias en particular, visiones de la vida en particular. Nosotros sabemos el poder de la palabra, ahora el poder del conocimiento en mente. Esas son las cosas que nos preocupan. Pero también cuál va a ser el papel de las instituciones cuando tú tengas un chico al frente que todo lo que tú le pudieras decir ya lo sabe. Entonces podríamos decir que bueno, habrá que diseñar nuevos modelos para que el estudiante aprenda a utilizar eso y lo analice y lo aplique. Por eso digo, tenemos que pensar en nuevos modelos de aprendizaje y no pensar que los modelos del siglo pasado son los que nos van a permitir capacitar y enfrentar los retos de los muchachos millennials, porque tienen otra forma de pensar y tienen otra fuente de información diferente a la que teníamos nosotros. Entonces, en ese sentido, colega, en ese sentido, ¿cuál va a ser nuestro papel? ¿Y cómo nos estamos preparando para el 2020, que es, óyeme, ¿cuántos años faltan para el 2020? Estamos, o sea, alguien está tarde, esto ya es un hecho, casi en un par de años, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Entonces, por eso es que es importante, y yo los invito a ustedes, búsquense, hay mucha información,
sobre los RFID, que son la denominación en inglés, la sigla en inglés de esos dispositivos, la capacidad que van a tener, dónde se van a colocar en el hipocampo, el tipo de información que se puede cargar inclusive imágenes que el cerebro va a identificar, y además puede recibir información externa, o sea, puede ser alimentado externamente. Todos esos componentes son los que tenemos que discutir, porque pareciera que estamos todavía enredados en el salón de clases sin darnos cuenta de lo que viene, ¿verdad? Y que tenemos que prepararnos como instituciones para enfrentar. Yo insisto, una tarea que las universidades debiéramos de iniciar es enseñarle a nuestros profesores el desarrollo de aplicaciones. Yo sé que todavía estamos discutiendo si el PowerPoint o no el PowerPoint. Superemos eso. Pensemos en que usted puede, para el próximo año, en su curso, decir: muchachos, hablan esta aplicación, que yo la hice. El profesor habla en esa aplicación, que yo la hice para mi curso, y desarrollar su curso en base a aplicaciones que usted desarrolle para su área de conocimiento. Yo creo que por ahí podemos comenzar, y créame, es más sencillo de lo que creemos. Lo podemos hacer. Vamos a comenzar nosotros aquí en la Universidad de Panamá pronto. Sí, jovencito. ¿Otro millennial? Sí. ¿Millennial? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Cuándo naciste? En 86, sí. Eres millennial. Lo tengo clarito. Muy buenas tardes. Yo creo que el impacto más grande de esta... Perdón, Ana Triculesco, el Centro Superior de Fundación UPA. Yo creo que el impacto más grande de esta presentación, Dr. Douglas, definitivamente fue el tema del neurochip. Y creo que todos acá nos vamos a ir con eso en la cabeza. Pero yo creo que hay algo que me gustaría que quizás tenga un poquito más de peso. Y es el tema del impacto emocional del proceso enseñanza-aprendizaje sobre estos chicos. Y de ese set de emociones que ellos necesitan tener y esa estabilidad emocional para poder que ese aprendizaje se dé. Con todo el impacto del neurochip, y siendo yo millennial, y entendiendo el tema, y ¿no? Soldado Universal y Terminator y todas las películas, las desigualdades en América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. Las desigualdades en América Latina harán que este avance, cuando llegue, sea muchísimo después. Nosotros vamos a seguir trabajando en las aulas de clase con las poblaciones a veces en riesgo social, que lo más probable no van a tener siquiera opción por un neurochip si vienen con costo. De ahí a que sea masivo ese implante pasarán décadas y más, ¿no? Entonces, por más impactante que sea, yo creo que necesitamos mantener el foco de que las poblaciones masivas que nosotros vamos a estar seguir atendiendo de aquí en adelante no van a ser las implantadas. Van a seguir aprendiendo de otros métodos y de otras fuentes, porque ya nosotros no somos el foco. Y necesitamos, justamente como el profesor dijo, y usted, irlos encaminando de cómo usar esas fuentes. Un objetivo de desarrollar ciudadanía digital en cada una de las materias, hoy día debería ser fundamental. Saber qué hacer con la información, cómo convivir con esa información, las competencias de saber, pero de hacer y de ser con esos conocimientos, para mí son vitales. Y más justamente cuando tenemos esta edad, ese rango de edad en las aulas de clases, a los 18 años parece que todavía no han terminado de madurar del todo. Y es porque les faltan esos elementos de educación blanda, de darle énfasis justamente hoy más que nunca con todo estos desarrollos de AI, de inteligencia artificial, darle nuevamente la esencia humana a la educación y comprender al estudiante que tenemos enfrente no como un reproductor que le pongo record y ya ahí va el cassette.
¿no? El cassette. ¿No? Sí, eso ya no es. El estudiante que tenemos enfrente es un ser humano, orgánico, que cambia hoy, mañana, que tiene estados de ánimo diferentes y que interactúa con nosotros como seres humanos, como profesores, de manera diferente todos los días. Y esa es la fineza que necesitamos desarrollar y tener para poder brindarle el aprendizaje y salir de la burbuja del proceso de enseñanza. Necesitamos ver del otro lado. Entonces, el neurochip, fantástico, pero creo que me quedo con el tema de las emociones y el impacto que eso tiene en el proceso de aprendizaje. Gracias. ¿Puedo hablar desde aquí? Sí, es para que oigan al lado. Tenemos otro público. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Douglas. Lo felicito por su extraordinaria exposición. Me llamo Julio César Cisne Ponce. Soy el presidente Simalanda de la Universidad de Panamá. Hace como 20 años yo dije más o menos esta idea que usted está diciendo en mi facultad, en Administración Pública, y casi me expulsan, porque yo dije que estábamos en el paleolítico en la educación, porque todavía seguíamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ese término es de cuando mi abuela, que era compañera de clase de la maestra Sara Sotillo, en ese tiempo allá andaba moviéndose ese término, ¿no? Es más, ellas se opusieron al doctor Arnulfo Arias porque él le cambió al ministerio, puso el nombre del Ministerio de Educación, antes se llamaba Secretaría de Instrucción Pública. Y mi abuela con la maestra Sara Sotillo salieron con un rótulo diciendo que eso no podía ser, ese término de educación era impropio, que era enseñanza y era aprendizaje, ¿sí? Brava, con una cartulina cada una. Yo le decía que si mi abuela volviera a nacer, la bisabuela de ustedes los millennials, lo único que encontraría igual sería la escuela. Es lo único que no ha cambiado. Y lo más triste, colegas, que la universidad también, ¿sí? Seguimos con esa mentalidad retrógrada, que nos resistimos a los cambios, no queremos nada nuevo y queremos conservar el status quo y seguir en el estado de confort, ¿sí? Algo así se dice, ¿no? Sí. Así que vayan a ver las escuelas. ¿Cómo los niños van a querer ir a la escuela si parecen galerones de pollo? ¿Sí? Vean las aulas de clase, ¿sí? Desde la normal, la excepción es la normal. Los demás son puros galerones de pollo. ¿Qué ganas pueden ir los niños a sentirse como pollo en una escuela? Y así también en la universidad. Gracias. Buena esa. Buenas tardes, mi nombre es Antahuara Ibarra. Yo tengo un proyecto para la lectura en Penonomé y también trabajo en Colón con adolescentes. Les estoy enseñando a hacer videos. De profesión soy diseñador gráfico. Pero vine aquí porque me interesa mucho hacer material para la educación, sobre todo por eso, porque ahora todo lo vamos a hacer a través de los celulares. Y quería recordarles un poquito que no estamos muy lejos del chip, porque todos tenemos un chip en este momento y es el celular. El celular está haciendo esa función que en el futuro, pues sí, probablemente estará en el cerebro. No sé cuántos de nosotros aceptaremos que eso pase, ese es otro tema que hay que conversar, pero las herramientas ya existen y están a la mano y es bueno que empecemos desde ya a usarlas, aunque sea solo para consultar las pequeñas dudas que tenemos en el salón. Bien, bien. Yo puedo llamarme, de acuerdo con su definición, de la generación X. Yo aprendí algo de informática con mis hijos. Yo nunca fui a un curso de informática. Y aprendí a usar Word, Excel, hacer mi PowerPoint, pero eso ya es insuficiente. La comunicación que debe tener el docente con sus estudiantes para motivarlos, para generarles interés, ya no es solamente la información, ya no es solamente el conocimiento que se transmite,
sobre todo cuando nuestros estudiantes todos son diferentes. En Udelas tenemos un curso transversal que se llama Atención a la Diversidad. Y la diversidad es física, pero también es cultural. Entonces, no todos somos iguales. ¿Cómo vas a atender de la misma manera a personas discapacitadas, personas con dificultades en los aprendizajes, personas que son de la etnia Nobe, que son en Veraguanán, que son afrodescendientes, que son, obviamente, ahora tenemos la presencia china, que la hemos tenido desde la construcción del ferrocarril. Entonces somos un país de muchas etnias, de muchas combinaciones, de muchos mestizajes. Y esa atención a la diversidad física, pero también cultural, lingüística, ¿cómo manejarla en una aula de clases? ¿Cómo la vamos a manejar? Allí usted, la tecnología no se lo resuelve. Tiene que ser el docente. El docente tiene que hacer las adecuaciones. Utiliza a fondo las tecnologías. Comunícate en primer lugar con el estudiante. Conecta lo que esperas realizar o impartir con el estudiante y su interés para darle significado al aprendizaje. Pero quien va a guiar, quien va a orientar, quien va a generar significado en lo que aprende, tiene que ser el docente. Yo he visto muchas caras preocupadas aquí de profesores universitarios que piensan que van a perder su posición. Nadie puede, yo creo que nadie puede prescindir de un buen docente. En la educación inicial, en la preescolar, en la primaria, en la premedia, en la media, en la universidad, en los doctorados y postdoctorados, siempre necesitarán una guía, un facilitador, un animador, una persona que motive. Y no hay ninguna máquina que se haya inventado todavía que yo conozca que pueda motivar a los estudiantes. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que usted señala. Esa es mi intervención que quería hacer. Pero lo quiero felicitar a mí. Ha sido una extraordinaria conferencia. He aprendido mucho. Buenas tardes, Sharon Pringle, periodista y educadora popular, estudiante de la maestría en TICS aplicadas al aprendizaje de Udelas. Y con mi hermana, que la estamos estudiando igual, es también educadora en Udelas y alumna del profesor Douglas. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir el doctor Bosco. Yo creo que lejos de esos temores tenemos que caminar también a ver los orígenes, y nos cuesta ir a la historia. Poco Paulo Freire, refrescar un poco ese tema de la educación contextualizada, porque andamos como con unos temores y ajustar las TICs como si fueran una camisa de fuerza. ¿Y qué está pasando en la realidad? Yo siento que estamos viendo las TICs como algo fuera de lo político, y resulta que esto es más político de lo que creemos. Y caminamos a esa transformación social que es la educación vista desde lo político. Entonces, si alejamos el tema de lo político porque creemos que solamente es partidario, entonces estamos alejando una de las funciones también de la educación. Yo siento, yo trabajé durante 10 años viajando constantemente a la comarca Nueva Douglas con una fundación educativa, Fe y Alegría, y lamenté mucho el día que unos chicos se acercaron con unas tablets que había dado nuestra institución rectora de la educación en Panamá, y los chicos no sabían cómo abrir una hoja de texto, estaban jugando, estaban subutilizando esa computadora. Y ¿saben lo más triste? Que tenían que pagar $1 en chamí para que les cargaran. ¿Ustedes saben lo que es $1 en la comarca? Hay familias de 3 hijos con ambos padres que viven con $1 al día, y tenían que pagar $1 para cargar ese computador en chamí. Educación no contextualizada. Si nosotros, yo creo que la TIC no es una camisa de fuerza, yo creo que es algo necesario, pero también tiene que contextualizarse. Y lo que acaba de decir el doctor, no podemos perder la creatividad. Hay clases aburridas, señores, yo me he metido, hay clases aburridas,
y no se le puede echar la culpa a las TICs. Yo creo que no es una cosa para forzar, yo creo que es una cosa que te la tienes que gozar, como la misma vocación de la educación, una cosa que te la tienes que hacer sabrosa, porque si no te lo crees, quienes se sientan delante de nosotros tampoco se lo van a creer. Y yo creo que algo se ha ido perdiendo y todas las pruebas nos lo están diciendo. Nos dijeron, los estudiantes salen mal en las pruebas, pero los docentes también están saliendo mal en las pruebas. O sea que algo está pasando. Y tal vez es ver un poco la historia y rebuscar. Y la lógica dialéctica de la educación popular dice que tenemos que reflexionar, pero no nos gusta reflexionar para no ver, hacer ese trabajo de introspección de lo que estamos haciendo mal. Entonces, muchas veces nos están llegando las TIC y cada día vienen las aplicaciones y vienen más cosas y no estamos preparados, porque estamos viéndolo como una camisa de fuerza. Esto es gozársela. Los cambios vienen, no podemos detenerlo. Ahorita se están hablando otras cosas afuera que aquí ni siquiera estamos hablando. Entonces es un tema de gozarnos y ver que vamos a seguir siendo docentes, pero que las TICs es algo inevitable. Y tenemos que gozarnos la educación, hacerla lúdica, hacerla interesante. Buenas tardes, ante todo, profesor, ha sido excelente, la intervención ha sido excelente. Esto solamente no es una pregunta, ¿no?, para secundar un poco lo que dijo mi rector acá, Juan Bosco, Juan Bosco. He visto que, por ejemplo, hemos hablado que la tecnología es un avance total, pero hay un detallito, no sé si ustedes compartirán conmigo, que cuando usted escribe, a veces sale un subrayado, refleja un color rojo. Inmediatamente la persona piensa que hay un error ortográfico, pero no es así. Eso significa que todavía tenemos que recurrir a la sabiduría humana, ¿ya? Porque no todo lo que refleja, o no todo lo subrayado que sale al escribir en la computadora es un error ortográfico. Por tanto, entonces, todavía tenemos nosotros, los profesores, vamos a seguir ayudando, apoyando, mejorando la ortografía. Eso no va a ser trabajo de la tecnología, sino del hombre. Ajá, leer, claro, por supuesto. Así que no se preocupen de que vamos a... Los profesores de español todavía tienen que seguir trabajando en eso. Pero eso sí, no sé, yo la verdad que he visto que muchas veces la gente se hace caso a eso, ¿no? En eso, digo, sale una palabra inmediatamente aquí no es un error. Hay veces que la palabra no es tan mal escrita, porque la tecnología todavía no ha descubierto eso todavía. Sí. Buenas tardes, yo soy Jesús Mora, soy profesor de Economía y Energía de la Universidad de los Andes de Venezuela. Y me enteré de esta charla, me apasiona el tema y me vine. Muchas gracias. Muy amable por la charla. Yo, por supuesto, pertenezco a la generación X, porque soy totalmente desconocido en matemáticas, una incógnita. Porque la tecnología con la que yo me eduqué, la primera que yo recuerdo era tableta, una tableta de unos huecos que tenía para aprenderme la tabla del 9. Luego memoria. Luego yo estudié en Francia y los franceses en los años 70 nos enseñaban, tenían una guerra con los estadounidenses por la computación, y entonces a los estudiantes nos enseñaban las computadoras pero desde lejos, no las podíamos tocar. Y a los profesores entonces para uno obtener la bibliografía tenía que decirle a la secretaria, por favor señora, mire, yo estoy haciendo un doctorado, una tesis sobre tal cosa, véngase dentro de 3 días. Y salía una retaíla de hojas con una bibliografía aproximada. Y bueno, luego vino internet y tal. Quiero hacer un comentario provocador. Si yo me fuera a formar hoy día, si fuera ¿cómo se llaman? Millennials, lo que buscaría es una persona, un orientador, para que me oriente a formar mis conocimientos.
si a mí no me interesa el título? Si me interesa el título, obligatoriamente tengo que pasar por todo el sistema educativo. Entonces, viendo un programa que se llama IBM Watson, que en los Estados Unidos está comenzando a desplazar abogados, contadores públicos, yo me pregunto, y nosotros, me parece, yo he dado clases en muy buena parte de las universidades latinoamericanas, excepto aquí en Panamá, pero en México, Brasil, etc. Me pregunto si nosotros, en general, en América Latina, no somos muy reacios a ese cambio, dentro de las universidades. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que hay? Bueno, si yo me meto a hacer un curso con esto EDX o Coursera y a mí no me importa el título, pues no pago los $40 que me piden. Porque a mí lo que me interesa es aprender. Y yo podría preferir aprender con usted o aprender con algún profesor del MIT. Depende de mis expectativas. Si yo lo que quiero es obtener el título, bueno, obligatoriamente tengo que pasar por las universidades. Por tanto, el reto que tenemos por delante se me parece un poco a lo que tenían los maestros, los artesanos en la Edad Media europea. Proteger su gremio para no verse arrollados por el progreso técnico. No sé si me expliqué. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo más que una pregunta, yo quisiera hacer algunas reflexiones en términos de lo que usted puso, doctor, que me parece excelente su ponencia y de hecho usted logró uno de los aspectos que mencionó y trajo un tema novedoso, así que todo el mundo quedó impactado. Yo creo que sí hay un contraste en el término en cuanto a la tecnología y el uso de la tecnología, la adicción de la tecnología, que no es solamente un tema de jóvenes y menores, como usted bien apuntaba. Hay adultos que son mucho más adictos que un joven y tienen menos control con la tecnología que un joven. Pero yo creo que, por ejemplo, la tecnología viene a ser, y de hecho me gusta usar esa figura, la tecnología viene a ser como un cuchillo. O sea, el cuchillo usted lo usa para partir la carne, para partir las legumbres. Usted no lo usa para hacerle daño a la integridad física de ningún ser humano, que algunos sí lo hacen. Entonces yo creo que todo depende de cómo usemos la tecnología. Por ejemplo, si obviamente una información como esta espanta, que te coloquen un chip dentro de tu cuerpo, que tu cerebro ya no trabaje para la razón, sino para recibir la información, hace pensar en los autómatas, que no es un tema nuevo, un tema de la Primera Guerra Mundial. Cómo lo utilizaban a la gente las grandes potencias. Entonces, eso es una realidad que a mí me espanta, ¿no? Obviamente es una información que espanta. Obviamente yo entiendo en qué contexto usted la mencionó. Pero, por ejemplo, si nosotros mismos no somos capaces como docentes, y ahí quizás entra un poco lo que decía alguien al final de ser moderadores o de ser guiadores. Si nosotros como docentes no somos capaces de manejar la tecnología en nuestras aulas de clases y a través de esa misma tecnología generar pensamiento crítico y reflexivo en los jóvenes sobre que es un instrumento que puede ser usado para bien o para mal, entonces nosotros precisamente estamos abonando al terror de ese chip que va a ser una realidad y que, cuidado, doctor, que al principio cuesta pero después ya no va a costar. Porque ya una potencia, un gobierno, si hoy los gobiernos manipulan a través de los medios masivos, y las redes y la tecnología son los nuevos medios, porque todo lo que es la tecnología, la web 3.0 lo que ha hecho es crear los nuevos medios. O sea, los medios eran los patriarcas de la información, ellos eran los que monopolizaban la información, ya no. Ya los medios no monopolizan la información. Ya cualquiera escribe algo en un blog, una mentira, y muchos se la creen. Entonces yo creo que sí es importante, y lo digo porque lo he hecho con mis alumnos. O sea,
Lo que usted decía, ¿no? Vamos a internet, vamos a hacer tal cosa. Mis alumnos usan su teléfono para trabajar en clases permanentemente en el salón y en su casa. Pero a la vez los hago, por ejemplo, hacer reflexiones, hacer solución de problemas sobre el tema de la adicción. Y ellos tienen la capacidad y la honestidad de hacer autorreflexión y decir, es verdad, profesor, soy un adicto. ¿Y qué vas a hacer para eso? Bueno, ahora en adelante voy a hacer esto, voy a hacer... Entonces trabajan sobre ese tema y van aportando soluciones. Entonces, si nosotros no tenemos el interés, por ejemplo, en entender que yo le puedo decir a un alumno lo que puede hacer ese chip con la humanidad, o le puedo decir a un alumno que ya Google manipula la información porque desvía contenido. O sea, hay contenido que usted va a buscar en Google y no lo encuentra. O sea, ahí sí, doctor, hay contenido que no se encuentra porque Google lo desvía y ya le han puesto sanciones. En Europa lo han sancionado por el tema, por ejemplo, de Google Shopping. Entonces mi reflexión es esa, o sea, tenemos que no solamente usar la tecnología, por lo que bien dice el doctor, para el aprendizaje y para mejorar la educación, sino para poder que ellos piensen y reflexionen sobre que esa tecnología puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, al panelista, al doctor, excelente exposición, a la doctora Aracelis, la subrectora, por la invitación que siempre nos hace. Mi nombre es Elsa Fernández, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo y también soy docente aquí en la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho y también en la Facultad de FAECO. Y de igual forma es una reflexión. Yo estoy aquí porque yo requiero ayudar a mis estudiantes, número 1, a recuperar el placer de aprender. Número 2, cómo las TICs me ayudan a mí a que, no es que ellos tengan información, porque ellos ya la tienen. Y nosotros estamos ante una lucha, ante 3 factores muy importantes que tiene la educación. Exceso de estímulos internos y externos, ¿no? Propios del internet, propios de las redes sociales, la lucha que tiene ahora mismo el educador. Número 2, exceso de información y demasiada instrucción hacia el consumo, la estética, muchas cosas entonces, ¿no? Que desvían la atención hacia el placer de aprender. Entonces, cuando yo observo esto, más que situar a que mi estudiante tenga información, yo requiero es que mi estudiante piense. Porque lamentablemente el que no piensa no reflexiona. Y el que no reflexiona está destinado a cometer o a pasar por demasiadas consecuencias por sus actos. Entonces no necesariamente tener información es que contribuye al conocimiento de la persona. Una persona va a poder tener este neurochip. Es como que yo le diga a mis estudiantes, vamos a hacer un examen con libro abierto, igual no saben dónde ubicar las preguntas que yo les estoy haciendo porque ni han leído. Y si una persona entonces no lee, se está destinando, el conocimiento es poder, ¿no? Eso es algo que lo dice Francis Bacon desde hace miles de años. Si una persona no tiene conocimiento, definitivamente las decisiones que va a tomar en su vida no van a ser asertivas. Porque a veces hasta con conocimiento no se es asertivo, mucho menos si uno no tiene conocimiento. Entonces, la tecnología, le digo la verdad, es necesaria, ¿no? Pero es necesaria siempre y cuando yo sepa, podemos decir, discernir el contenido de la misma, en qué me ayuda o en qué no. Yo le digo 2 cositas que para mí son preocupantes. Esta semana yo tocaba con mis estudiantes el tema de la ética empresarial en FAECO. Y yo le pregunté a 52 estudiantes que tengo en un solo salón, ¿qué era la ética? Y mis estudiantes no me contestaban. Entonces, eso es algo que no va a poder enseñar el internet, porque si eso no lo transmitimos nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí somos insustituibles, a mí eso no me preocupa, le digo la verdad. Decir que el docente va a desaparecer es decir como que una criatura va a lograr un desarrollo integral sin un padre, sin una madre, lo cual no es cierto. Entonces, cuando yo veo esas situaciones, a mí nuevamente le digo, me preocupa que mucha tecnología sí está llevando a un síndrome que he estado estudiando y he conversado con la doctora Araceli, la cual me está ayudando. Quiero, doctora, usted perdone que lo hable en este momento, pero honra, ¿no? La doctora me está ayudando, junto con el ICASA, a traer unos expertos
para que contribuyan a que los docentes de la Universidad de Panamá tengamos la capacidad de hablar de inteligencia emocional, de comprender la inteligencia emocional para primero autoconocernos y después conocer a nuestros estudiantes. Entonces, porque si yo no logro, me parece que lo dijo lo dijo usted, que el 80%, ¿verdad? Como que de nosotros nuestras decisiones son emocionales, ¿no? Si yo no logro conocer, si yo no logro, lo que lamentablemente el sistema educativo ha ido es hacia la educación, específicamente hacia la inteligencia lógica, pero hemos dejado un poco de lado la inteligencia emocional, la cual es vital y la cual nos afecta a todos nosotros desde que vemos una noticia, desde que nos dan una mala noticia, desde que incluso no paso en una prueba en este caso, una prueba que nos dan escrita, desde el futbolista que ahora mismo le metieron 3 goles y debe estar, me explico, él, su familia y todo un país, ¿verdad? Porque son situaciones que uno tiene que manejar. O sea, si uno no se administra a uno mismo emocionalmente, no se administra a los demás, no administrará un salón y no dará lo mejor al 100% a lo que está pidiendo el sistema educativo ahora. Entonces, lo que quería decirle es que comparto todo esto que usted señala, pero que en definitiva, si no existe el facilitador preparado en herramientas que ayuden tanto a la inteligencia lógica como a la inteligencia emocional, pienso entonces que no lograremos mejorar la calidad de vida en las personas, ¿no? Con el conocimiento y con la educación, que es lo que tenemos como visión, ¿no? O como misión nosotros como docentes en este país. Quería compartirles. Bueno, yo coincido perfectamente. No maten al mensajero. ¿Okay? ¿Me entendieron, verdad? Es solo que de pronto estamos tan inmersos en nuestras cátedras que no entendemos qué está pasando a otros niveles y cómo eso futuramente nos puede afectar. Esa ha sido la misión nuestra en esta tarde y coincidimos, ese es nuestro trabajo. Y efectivamente tengo una experiencia con un grupo de empresarios que nos señalaban que no tenían problemas con los egresados de las universidades en materia de manejo de destrezas y competencias profesionales. El problema estaba en las competencias básicas: responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, ética. Ese es el problema. Profesionalmente muy bien, pero en estas estábamos fallando. Yo creo que ese es parte del papel fundamental que nosotros como docentes debemos de desarrollar, los que creemos en esto llamado educación. Así que muchas gracias por su participación. Bien, sigamos adelante. Queremos agradecerle al doctor Lázaro Emilio Douglas su brillante participación y sobre todo a ustedes que nos han acompañado fielmente todos los meses y esperamos tenerles aquí para la próxima conferencia, porque ya esto, bueno, ya ustedes saben que les vamos a dar un certificado a las personas que vengan a todas las conferencias. Y esto ya se ha convertido prácticamente en un diplomado, por así decirlo. Así que muchas gracias, doctor. Aquí le vamos a hacer entrega de un certificado y de una notita de agradecimientos. Y de veras que ha sido una experiencia intelectual. Muy bien, muchas gracias. Tenemos